¿Sí me escuchan? Nada más alguien que Sí, me profe. confirme. Gracias, muy amable. Y bueno, para el día de hoy tenemos el tema número 3 relacionado con átomos, elementos y compuestos, ¿verdad? Y recordemos que estos tres temas pues ya van a ser los principales para la evaluación de la próxima semana. Recordemos que la próxima semana tenemos la primera evaluación, ¿verdad? La primera prueba extensa con un valor de 10% y para la cual ustedes ya saben que se les va a evaluar el capítulo 1, 2 y 3. Entonces es importante, ¿verdad? Ya con este cierre de este tema, considerarlo. Posteriormente a esa evaluación de la próxima semana, después tenemos la prueba oral, ¿verdad? Recordemos que yo les voy a estar enviando detalles tanto de la prueba extensa como de la prueba oral vía correo electrónico con 8 días de anticipación, es decir, en teoría hoy yo les envío un correíto con la información, ¿verdad? De la prueba extensa. La próxima semana les estaría enviando un correíto de cómo vamos a trabajar lo de la prueba oral, porque recordemos que el grupo está conformado por muchos centros universitarios, entonces los tengo que acomodar de forma tal, ¿verdad? Que podamos dividir 2 días entre miércoles y jueves para poder evaluar la prueba. Entonces, para que ustedes estén informados, en el correo se les va a llegar esa información y estén pendientes de la misma. Hoy vamos a iniciar el tema, ¿verdad? Como les mencionaba, de la temática número 3 relacionado con lo que son átomos, elementos químicos, propiedades periódicas de los elementos, fórmulas y compuestos químicos de los elementos que vamos a tener por ahí también presentes. Pero para esto nosotros tenemos que empezar a dominar el concepto de algo muy importante y es el concepto de elemento químico, que es una sustancia pura, ¿verdad? Constituida por un solo átomo. Recordemos que entonces un elemento químico pertenece a una sustancia pura, ¿verdad? Y se clasifica de acuerdo a la materia, ¿verdad? De esa forma, como una sustancia pura. Entonces, más adelante, al realizar fórmulas, vamos a saber que estamos haciendo compuestos porque estamos uniendo dos elementos químicos. Todo lo anterior relacionado con sustancias puras, elementos y compuestos de la materia, ¿verdad? Ok, los elementos químicos los vamos a encontrar en tabla periódica, ¿verdad? Esa tabla periódica, usted la puede encontrar en internet, en el material, y ahí les mencionan varios símbolos de elementos químicos. Yo igual les voy a proporcionar en este material la tabla periódica para que ustedes la tomen en cuenta, pero tenemos que reconocer qué es la información que nos está dando la tabla periódica. Resulta que, bueno, en la imagen tenemos una X. Esa X lo que representa es un símbolo de elemento químico, pero ese símbolo de elemento químico va a venir acompañado de una información. ¿De cuál información? Bueno, viene acompañada de un número atómico y de un número másico. Resulta que dependiendo de la tabla periódica, y bueno, en teoría, en todas las tablas periódicas, vamos a encontrar el número de masa en la parte inferior del elemento. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en la parte superior vamos a encontrar el número atómico. Todos los elementos químicos están ordenados por su número atómico y el número de masa es la cantidad de protones y neutrones, ¿verdad? Es la sumatoria de ellos dos. Más adelante vamos a anotar esto y ya la vamos a lograr entender un poco más. Sepan sí que, por ejemplo, en este caso la letra A representa número de masa y la letra Z representa número atómico, ¿verdad? Entonces, la primera actividad es que usted me identifique el nombre o el símbolo de esos elementos químicos. ¿Quién recuerda alguno de los símbolos que yo le estoy dando a Dios de los nombres? Por ejemplo, Na, ¿alguien sabe el símbolo de Na, de O, de S, de Lu, de P? O el símbolo del carbono, del hierro, del yodo, del aluminio, del argón. ¿Dominan alguno de estos? La P, si no estoy mal, creo que era fósforo. Muy bien. Ujú. Na era sodio. Perfecto, correcto. La O creo que oxígeno. Ujú, muy bien. La S. Mm, Azufre. Azufre. Azufre, correcto. La simbología del hierro, ¿la recuerdan? La simbología del hierro es Fe, ¿verdad?
aluminio Al, argón AR. Ahora, usualmente, chicos, los elementos químicos van a tener su símbolo de acuerdo a su nombre. No todos, pero su gran mayoría. Con la inicial de su nombre, ¿verdad? La primera inicial o las primeras dos letras de su nombre, a excepción de algunas como el hierro, el sodio, entre otros, ¿verdad? Pero usualmente es así como se trabaja, para que ustedes también lo puedan sacar como o por lógica. Vean, por ejemplo, el yodo no se saca por lógica, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuál es el símbolo del yodo? No era la I. Correcto. Ahora, vean el aluminio sí se puede sacar un poquito por lógica. ¿Cuál sería su símbolo? Las dos primeras letras iniciales de su nombre, al igual que argón, ¿verdad? Entonces, lutecio también aplica para esto. Pero elementos que no, por ejemplo, azufre, fósforo, yodo, ¿verdad? Entre otros que vamos a encontrar por ahí. Entonces, ¿qué es importante, muchachos? Que ustedes dominen la simbología y los nombres de los elementos químicos. Ojalá de la gran mayoría que los puedan repasar. Vamos a saber que los elementos químicos se conforman por periodos y grupos. Entonces, los periodos son los que están horizontales. Usualmente son 7 periodos los que tiene la tabla periódica. Inclusive usted los enumera o vienen enumerados. Usualmente tenemos periodo 1, sigan el cursor, periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, 6, 7, y aquí siempre se va a repetir aquí abajo, 6 y 7. Entonces, de forma tal que si la idea es localizar un elemento por su periodo, usted lo encuentre en forma horizontal, ¿verdad? Pero si nos hablan de posición vertical, nos van a hablar del grupo o la familia a la que pertenece ese símbolo químico o ese elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, perdón, si nos hablan de, qué sé yo, de hidrógeno, vamos a encontrarlo por acá. Entonces, pertenece a la familia de los alcalinos. Y la idea es ir encontrando a qué familia y a qué periodo pertenece cada elemento. Entonces, familia o grupo es lo mismo, para que lo tomemos en cuenta y son las verticales y son 8 aproximadamente. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí yo no voy a tomar en cuenta lo del centro, porque los del centro usualmente tienen otras familias, ¿verdad? Si usted investiga, pero no las vamos a evaluar durante el curso para que usted lo tome en cuenta. ¿Cuáles son esas familias? Bueno, las que vienen acá en esta presentación, que nos dice que la primera familia, porque recordemos que los verticales son los nombres de las familias, es la familia de los alcalinos. La familia número 2 se llama alcalinoterrios. Como les mencionaba, en el centro no vamos a tener familias, ¿verdad? Posteriormente tenemos a la familia de los terrios, a la familia de los carbonoides, a la familia de los nitrogenoides, a la familia de los calcógenos, a la familia de los halógenos y a la familia de los gases nobles. Si hablamos de bloques, esto se va a llamar tierras raras, nada más, para que ustedes lo manejen. Recordando que estas son las familias, ¿verdad? Verticales, porque horizontal son los periodos que más adelante vamos a evidenciar. Los elementos del centro se llaman metales de transición. Entonces, si les preguntan por familia, sepan que no van a tener, pero sí van a tener bloques, que son el bloque de transición, ¿verdad? Transición interna aquí abajo o tierras raras y los de los lados, o sea, los nombres de las familias, se les va a llamar bloques representativos. Esto lo vamos a ver aquí más adelante, vean, por ejemplo. Era lo que les mencionaba. Los que tengamos a los lados se llaman representativos, los que yo tenga en el centro se llaman transición y los que tengan la parte de abajo se llaman transición interna. Entonces, chicos, lo que les explicaba, si en la primera fila vertical a mí me dan el hidrógeno, el litio y todos ellos, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, todos ellos pertenecen a la familia número 1. ¿Cómo se llama esa familia? Alcalinos. Después tengo al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario, etcétera, y ellos pertenecen a la familia de los alcalinoterrios. Ahora vienen los elementos de transición, ¿verdad? Esos que no van a tener familia.
Posteriormente, tenemos de este lado a la familia, perdón, a la familia de los terrios, donde vamos a encontrar al boro, al aluminio, al galio, al indio, etcétera. Después tenemos a la familia de los carbonoides. ¿Por qué? Porque inicia con el carbono. Entonces eso es una clave para que usted se acuerde. Y entonces ahí vamos a encontrar el silicio, al germanio, al estaño, etcétera. Después vamos a tener la familia de los nitrogenoides. ¿Por qué? Porque inicia con nitrógeno y ahí vamos a encontrar al fósforo, al arsénico, al antimonio, al bismuto, etcétera. Después vamos a encontrar a la familia de los calcógenos o familia del oxígeno también, que también se le conoce de esa manera. Y ahí tenemos al azufre, al selenio, al telurio, etcétera. Después a los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Y a los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Entonces, sí es importante que usted domine tanto la simbología como los nombres de los elementos químicos y pues ahora tiene que dominar bloques, familias y los periodos. ¿Cuáles serían los únicos dos símbolos químicos que vamos a encontrar en el periodo 1? Este es el periodo 1, muchachos, recuerden los horizontales. Entonces, los únicos dos elementos que vamos a encontrar en periodo 1 es hidrógeno y helio. Pero en el periodo 2 ya vamos a encontrar diferentes símbolos químicos, litio, berilio, boro, etcétera. En el periodo 3, sodio, magnesio, etcétera. En el periodo 4, potasio, calcio, porque recuerden que es todo esto el periodo 4. Periodo 5, rubidio, estroncio, etcétera. Periodo 6, cesio, bario y todos los demás. Periodo 7, francio, radio, todos los demás. Y recuerden que aquí se repite periodo 6 y periodo 7. Entonces, todos ellos pertenecen al periodo 6, todos ellos pertenecen al periodo 7. De forma tal que en algún momento yo les voy a poder preguntar, ¿el potasio pertenece a la familia, al bloque y al periodo? Entonces usted me va a decir, bueno, pertenece a la familia de los alcalinos, pertenece al bloque, entonces usted cuenta, bueno, perdón, usted se fija si es representativo o transición, el representativo, recuerde el de los lados, y ahora sí, el periodo sería 1, 2, 3, 4, 5, si era el rubidio, ¿verdad? Si era el sodio, entonces periodo 3. La idea es esa. Si yo les pregunto, ¿el oxígeno a qué familia pertenece? A la familia de los calcógenos. ¿A qué bloque? Representativos. ¿En qué periodo? El 2. Ahora, si yo les preguntara por el cobre lo vamos a encontrar en el centro, acá con el número 29. Y entonces resulta que él pertenece al bloque de transición, tiene periodo, bueno, contamos 1, 2, 3, 4, periodo 4, ¿verdad? Porque está ubicado en la fila horizontal 4, pero no tiene familia, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba. Ahora, anteriormente les explicaba que este numerito de acá arriba es el número atómico que viene en tabla periódica y este es su número de masa, el que viene abajo. Bueno, acá viene el nombre, pero usualmente viene su número de masa abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el número Z, que era lo que les mencionaba, el número atómico, va a estar arriba y el número de masa va a estar abajo. Eso va a ser importante porque más adelante vamos a aprender a hacer cálculos de partículas del átomo y yo tengo que tomar en cuenta cada uno de esos datos porque recordemos que entonces los elementos químicos son átomos, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? Cualquier cosita me levantan la mano o me interrumpen, ¿verdad? Ok, continúo. Entonces, más adelante a ustedes les dan este ejercicio, dice que indique el periodo en el que se ubican los siguientes elementos. Entonces la idea es que usted practique, ¿verdad? El hierro. ¿Dónde estaba el hierro? Ok, está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer para que practiquemos un poquitito lo del periodo es lo siguiente. Yo les voy a poner por acá la tabla y usted va a practicar. Ok, entonces, la idea es ubicar dónde tengo al hierro, en qué periodo. Entonces voy y busco el símbolo del hierro. ¿Está aquí? ¿En qué periodo estaría, muchachos? ¿Quién participa?
En el Estaría en 4, el profe. periodo 4. En el periodo 4, muy bien, y pertenece al bloque de transición. Recordemos que el de los lados es representativos, por aquello que les pregunte, y abajo transición interna, ¿verdad? Ok, el aluminio, ¿en qué periodo está y en qué bloque? En el 3, profe. Ujú, y sería representativo, ¿verdad? El cloro también estaría en el 3. Ujú. El francio, ¿en qué periodo está? 7. En el 7. profe, En el 7, correcto. El helio, ¿en qué periodo lo vamos a encontrar? en el 1, En el 1. El calcio, ¿tiene familia? ¿Y en qué periodo está? En el 4, ¿no? Periodo 4, 1, 2, 3. ¿Y tiene familia? Alcalinoterrios. Ujú, muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque la idea es que usted practique esto. Ahora bien, entonces, la idea es ubicar en tabla periódica todos aquellos elementos que son representativos, transición y transición interna. Entonces, de igual manera, era lo que les mencionaba. Vean que, por ejemplo, a partir del símbolo o del nombre, yo les puedo preguntar la familia, el periodo y el bloque. Por ejemplo, para el yodo tenemos que pertenece a la familia de los halógenos, para el periodo 5 y el bloque representativo. El aluminio pertenece a la familia de los tercios con periodo 3 bloque representativo. Entonces, es similar. Yo les doy el lutecio, pero automáticamente si nosotros nos devolvemos y analizamos el lutecio, déjenme ver por dónde está. Ya lo encontré. Está acá en el periodo 6 con el número 71, el número atómico. ¿Tiene familia? Si no tiene familia, ese espacio pues queda en blanco, ¿verdad? Después, ¿tiene periodo? Sí, sí tiene periodo. ¿Y tiene bloque? Sí, también tiene bloque. Entonces, la idea es que usted practique y domine estos tres requisitos por cada elemento químico, ¿verdad? Ahora que dice, indique el nombre del bloque al que pertenecen los siguientes elementos. Es exactamente lo mismo. Recuerde que hay tres bloques representativos, que son los que están a los lados, transición, que son los que están en el centro, y transición interna, que son los que están abajo. Ok. Una consulta. Resulta, dígame, Ahí en ese lutecio, digamos, en la parte de la familia no iría tierras raras. es que tierras raras es un bloque, no es familia. Recuerde que familias son las verticales. Ok. Bloques van a ser transición, transición interna, que es lo mismo que tierras raras. Entonces, para que no se confunda, ¿verdad? Pero sí, no tiene familia. Ujú. Entonces, para que practiquen con eso. Ahora bien, les mencionaba que ustedes leyeron en el material que por ahí habían diferentes modelos atómicos de diferentes científicos y que el primero en proponerlo, pues sabemos que fue Dalton, pero que después cada uno fue aportando ideas. Prestenle mucha atención a esta parte porque yo quiero que ustedes vean las diferencias y las transformaciones del dibujo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va pasando conforme a esos dibujos? ¿Por qué van cambiando? Porque si usted los ve, ellos cambian de forma, pero ¿qué era lo que proponían esos científicos? ¿Qué va notando usted en cada uno de esos dibujos? Entonces, préstenle mucha atención a estos dibujos. Les voy a dar un espacio para que analicen y para que participen, porque aquí nosotros podríamos durar 2 horas hablando del modelo atómico y de cuál fue la propuesta más adecuada, etcétera. Pero lo que yo quiero es que ustedes interpreten qué partículas ven, qué ven diferente, qué es lo que notan. Entonces les doy el espacio para que lo visualicen un momentito.
Ok, cuéntame una cosa para empezar, ¿qué es un átomo? ¿Qué dirían ustedes que es un átomo? O por lo menos que está conformado de átomos. Una partícula que posee un cuerpo. Ujú. Ahora, por ejemplo, hay átomos en el aire, ¿verdad? Átomos en la silla, en la cama donde usted está sentado. Y átomos en una mesa. Porque todos los materiales en sí están compuestos por átomos, ¿verdad? Recuerde que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y en teoría todo lo que ocupa un lugar en el espacio está conformado también por elementos químicos. El aire que usted respira, el agua que usted consume, ¿verdad? El proceso de inhalación y exhalación que usted hace para poder respirar. Entonces, todo esto son átomos, ¿verdad? Pero resulta que los científicos decían, puña, ¿cómo voy a describir un átomo para que la persona entienda qué es? Resulta, muchachos, que sí, efectivamente todo lo que nos rodea básicamente está conformado por átomos, pero no los vemos. Y en teoría son todos esos símbolos químicos de la tabla periódica que usted dice, ¿para qué me sirven? Para entender que el mundo que nos rodea está compuesto por símbolos químicos y elementos químicos. Entonces, usted no los ve, pero sí existen, ¿verdad? En algunos materiales sí son más evidentes, como el aluminio, el hierro, etcétera, ¿verdad? Pero todos estos átomos poseen una identidad como tal, y esa identidad era su número atómico y su número másico, ¿verdad? Que los encontramos en tabla periódica. Pero resulta que los científicos tenían que describir esto, porque era como que, a ver, todos tenemos un número de cédula, ¿verdad? No todos se llaman Luis Diego, no todos se llaman este, Kaylin, ¿verdad? No todos se llaman Jennifer, todos tienen su número de cédula, que es el número que los identifica a ustedes, pero si hablamos biológicamente, también todos tienen su ADN, ¿verdad? Que también es una identidad que se les da. Ahora, pasa lo mismo con los átomos. Todos tienen que tener su identidad. Entonces, en este caso, los modelos empiezan a decir, los modelos empiezan a representar lo que los científicos empezaron a decir, puña, ¿cómo lo represento? Entonces, viene el primer científico y se manda valiente y dice, bueno, yo voy a proponer que el modelo atómico sea una bola rígida. Ese es un átomo, una bola rígida, así como una bola de billar o una bola de bolos, ¿verdad? Este, ese es el átomo. Ok, está bien. Es una esfera rígida, ahí está compuesto por partículas atómicas. ¿Cuáles? No sabemos porque no se diferencian. Y entonces es ahí donde entra Thomson y dicen, bueno, yo propongo que el átomo es como un budín de pasas. En esa misma esfera que Dalton propone, yo pienso que hay que agregarle como las pasas que tiene un pudín, para que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque entonces tienen que reconocerse las partículas que van a conformar a ese átomo. Las partículas positivas, las partículas negativas y las partículas que no tienen carga. Pero entonces hay que hacerlo como un modelo donde pueda observarse. Entonces lo que proponen es como un modelo de budín de pasos donde las partículas se puedan visualizar y por eso es que ustedes pueden notar ciertas partículas negativas y positivas dentro de la imagen. Después hay otro modelo científico de parte de Rutherford que él propone que era un modelo planetario, que vamos a mantener las mismas partículas, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Pero unas van a girar alrededor de las otras. Las más grandes y positivas van a estar en el centro y van a tener un núcleo. Y alrededor van a girar las negativas. Entonces viene Born y lo que dice es que, bueno, ese modelo atómico él lo propone, ¿verdad? Y lo que dice, sí, tiene sentido lo que dice Rutherford, pero yo lo propongo por cada nivel. En cada nivel, y vean que ahora más bien hace como el modelo atómico plano, ¿verdad? Y que lo que menciona es que en cada nivel de ese modelo atómico lo que él representa son electrones, que tiene que haber mínimo un electrón por cada nivel. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de un elemento químico con X cantidad mayor de elementos, perdón, de electrones, no los vamos a lograr ubicar uno por nivel. Por ejemplo, si es un átomo o un elemento químico que tiene 40 electrones, no vamos a lograr acomodar por cada nivel un electrón, ¿verdad? Porque si no ese átomo sería inmenso. Y entonces
pues sí se ubican varios elementos por nivel, que era lo que proponía Born al final en sus órbitas. Después vienen los modelos de las teorías cuánticas, que ahí vienen científicos ya un poco más actualizados, dejando un poquito atrás lo que ellos comentan. Y bueno, el primero es Broglie, que dice que se comporta como una partícula, onda-partícula, perdón, que es dual, tiene un comportamiento bipolar, que se comporta como onda y como partícula a la vez. Entonces no podemos definir cuál, sino que tiene dos comportamientos. Luego viene el Röntgen, que muchos lo han escuchado por ahí, que ya viene con la función de onda del electrón, que el electrón específicamente tiene la función de onda, nada más. Y luego viene Heisenberg con el principio de incertidumbre. Entonces, sí les invito a leer un poquito el material de parte de la historia del átomo, porque yo se las resumo así como un cuento, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes indaguen un poquito más allá de eso. Cualquier duda, ustedes me levantan la mano, ¿verdad? O me frenan un poquito. Bueno, resulta que todos estos científicos, al explicar que todos los elementos químicos tenían que tener un modelo que lo representaron, o todo el material que nos rodea, ¿verdad? Que lo representaron, pues habían tres cargas importantes dentro de esos modelos atómicos, independientemente que el científico expusiera. Tenía que tener tres partes fundamentales, un electrón, un protón y un neutrón. Vean que entonces, a partir del modelo de Dalton, que es quien no los posee, todos los demás sí, y básicamente lo que explica que es un electrón, un protón y un neutrón. Resulta que son cargas negativas los electrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Es decir, no son positivos ni son negativos. Más adelante, cuando ustedes aprendan a hacer cálculos de los electrones, cuando entonces es neutro, no tome en cuenta nada, es un número original. Más adelante se lo voy a explicar. Dice que el electrón tiene un valor de 9.10 por 10 a la menos 28, que el protón tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24 y que el neutrón tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24. ¿Qué quiere decir? Que el protón y el neutrón tienen básicamente el mismo valor de la carga. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir? Bueno, sencillo, porque se ubican en el núcleo del átomo. Eso es todo. Ok. Después, acá lo que les explica el material es, bueno, que si la carga neta del átomo, de acuerdo a su cantidad de electrones, vamos a clasificarlo como cation, neutro o anión de la siguiente manera. Cuando usted vea un símbolo de elemento químico con un símbolo positivo, eso es un cation. Cuando usted vea un símbolo de elemento químico sin símbolo negativo o sin símbolo positivo, eso es un átomo neutro. Y cuando usted vea un símbolo de elemento químico con un exponente, realmente el exponente positivo y negativo, entonces positivo es cation y negativo sería anión, para que ustedes lo visualicen y esto lo vamos a ver ahorita. Ahora, hay que saber ciertos conceptos importantes para poder llegar a las partículas subatómicas del átomo. Dice que el número atómico es el número total de protones que tiene cada átomo, que su letra se representa con la letra Z, que lo identifica, que el número de masa es la letra A, que los protones tienen carga positiva, que los electrones tienen carga negativa y que los neutrones, muchachos, es la resta de A menos Z, es decir, del número mayor con el número menor o el número que está abajo menos el número que está arriba. Entonces ya nosotros nos vamos a empezar a familiarizar con el calcular partículas subatómicas del átomo. Ojo, a usted le dan un símbolo, el oxígeno. Entonces recuerde que Z siempre va a estar arriba y A siempre va a estar abajo en tabla periódica. Si usted en este momento tomara su celular, ¿verdad? O si estás en la computadora y te metes a una tabla periódica, vas a ver esos datos. El número de arriba siempre va a ser menor y el número de abajo siempre va a ser mayor. Ahora, y revisando tabla periódica, usted se va a dar cuenta entonces que el que está arriba tiene un 8 y ese es el número atómico. Y el número atómico se representa con la letra Z. Y el número de abajo es el número de masa, que se representa con la letra A y por eso es 16. Ahora, los protones.
van a ser igual al número de arriba, es decir, a 8. Los electrones, ojo aquí muchachos, si hubiese sido un átomo neutro, volvés a colocar 8. ¿Cuándo se da usted cuenta cuándo es un número neutro? Perdón, ¿cuándo es un átomo neutro? Cuando no le den carga, ¿verdad? Cuando la carga sea cero. Pero vean que aquí le están dando -2. Ahora, eso puede ser -1, -5, -7. El ejercicio le va a decir qué número es. Entonces, como este tiene una carga de -2, usted le va a sumar siempre al número atómico 2. Entonces, en este caso serían 10. Va a tener 10 electrones. Entonces, ¿de dónde sale ese 10? De los 2 que le tengo que sumar. Profe, pero es negativo, no debería restársele. Correcto. Pero en química es lo contrario. Y a eso se le llama anión. Y el anión en química lo vamos a sumar. Entonces, solamente en electrones. De ahí en fuera, todo lo demás se mantiene. Los neutrones, recuerde que es la resta de A menos Z, es decir, del mayor menos el menor o el de arriba menos, perdón, el de abajo menos el de arriba. ¿Cómo voy a simbolizar eso cuando me lo pidan en el ejercicio? Al revés, voy a colocar arriba el número de masa y abajo el número atómico, el símbolo y a un ladito la carga. No pasa nada si usted lo hace al revés y coloca arriba el número atómico y abajo la masa, no pasa nada. Ahí, el orden no altera el producto, ¿verdad? Lo que sí altera el producto son las respuestas. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, vamos a hacer el del potasio para que quede un poquito más claro. Si usted se va a tabla periódica, ¿alguien tiene ahí una tabla periódica a mano para que nos pueda ayudar y que practiquemos un poquito? O tal vez si está en la computadora y puede usar el teléfono. Hola, profe. Yo tengo una tabla periódica aquí a mano. Ah, bueno, perfecto. Entonces, usted me puede verificar cuál sería el número atómico, recordando que el número atómico es el que está arriba. Sería ese, 19. Sí, 19 y bueno, es que yo le iba a preguntar algo. A mí la tabla periódica me tira números como 6,9. Cuando me aparecen Ujú. esos cálculos, los redondeo a 7. O, Usualmente se trabaja sin decimales para evitar. Entonces lo dejas, digamos, por ejemplo, si dice 39,6 se queda en 39. O 38, tanto, se queda en el primer número. ¿y si Para dice evitar 6,9? 6,9, de ahí sería 7 en realidad. Es que Ah, es ok, por uno, sí. ¿verdad? Ok, sí. Pasa lo mismo con el oxígeno, que por ahí está, creo que es 15,99. Ajá, Entonces pasa lo mismo, o sea, si es uno, sí, pero si ya, por ok, ejemplo, es mayor a 5 y se complica el asunto, mejor déjalo en el número original. Lo que va a variar es un número, entonces tampoco es así como, ¿verdad? ok. Eh, el que alteró el producto totalmente, bueno, el resultado. Sí, Entonces, el número de masa sí sería 39. sí, sería Ok. 39. Ahora, entonces ya tenemos esos dos datos que los buscamos en tabla periódica. ¿Cuál sería el número de protones en este caso? ¿Qué diría usted? Yo diría que 19. 19, correcto. Sí. Ahora, los electrones, ojo, para calcular los electrones, entonces primeramente yo me voy a ir a tabla, perdón, a la tabla o al ejercicio para buscar su carga, ¿verdad? Entonces, cuidado aquí. Dice que tiene carga cero, entonces no hay que sumarle ni restarle, ¿verdad? En este caso se quedaría con ¿cuántos electrones, compañera? ¿Tiene ayuda? Con Profe, ¿puede, 19. Con 19, ¿verdad? Porque no hay ningún número que yo le pueda sumar o restar. Después, los neutrones es la resta del de abajo con el de arriba. Ya casi le aclaro la duda, Kaylin. Entonces, 39 menos 19, ¿cuánto sería? 20. ¿Ok? Ahora representamos el potasio, ¿verdad? Que su simbología es K. Arriba usted coloca entonces 39, abajo 19, y como no hay carga, usted no la pone. Dígame, Kaylin. ¿Me puede volver a explicar lo de los electrones que no lo entendí? Ok, esta parte de acá, electrones siempre hay que tomar en cuenta el número de Z.
¿verdad? Usted se va a basar siempre en el número de arriba de la simbología de la tabla periódica. Por eso, cuando te dan potasio, arriba viene 19. Entonces, si te dan un número, sea -2, -3, -4, -5, -6, el que usted quiera que sea negativo, usted le va a sumar esa cifra que te están diciendo porque está negativa. No se la va a restar, se la va a sumar porque esa es la carga. Pero si, por ejemplo, te dan +3, +4, usted se los va a restar, va a ser lo inverso a lo que usualmente usted conoce. Pero si no te dan carga, ¿verdad? Como en el ejercicio, no puedes sumar ni restar, entonces se mantiene el número de arriba. Es basándose en el número de arriba siempre, pero solo para electrones. Entonces vea, por ejemplo, este de acá. Vamos a hacerlo. Vean que por lógica, si nos vamos a la parte del símbolo, ¿cuál sería el número de masa? Ojo que aquí está al revés, ¿verdad? ¿Cuál sería el número de masa? Siempre de masa va a ser el mayor. Entonces, en este caso, A va a ser 40 y Z va a ser 20. Los protones, 20, porque recordemos que los protones siempre son igual al número atómico, es decir, al número que está arriba. Siempre, siempre, eso no va a variar. Los electrones, sí. Si entonces tenemos arriba 20 y me dan una carga de +2, ¿van a ser 22? No, porque hay que restarle esa carga positiva de 2. Es decir, me va a quedar en 18. Y los neutrones va a ser la resta del de arriba, bueno, el de abajo menos el de arriba en tabla periódica, que sería 40 menos 20. Esto siendo igual a 20, así como se expresa acá en la resolución del ejercicio. Entonces, sí es de bastante práctica estarse fijando en tabla periódica. Recordemos entonces que Z y P es el mismo número, que A es el número que está abajo y que representa el número de masa, que los electrones van a ser el número de arriba más o menos la carga que me den. Neutrones, la resta del de abajo menos el de arriba, o la masa menos el número atómico. Y que lo represento todo al revés. Abajo, arriba, el número mayor, abajo el número menor, el símbolo y la carga si existiera. No sé si le aclaré la duda. Sí, listo, gracias. Ok, perfecto. Chicos, ¿alguien más con dudas de este tema? Ok, yo quiero preguntarle a alguien más que tenga ahí, aparte de la compañera, tabla periódica en mano. Yo, profe, Ok, dígame una cosa, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1, profe, 1, perfecto. ¿Y el oxígeno? 8, profe, 8. Si yo le digo a usted que el agua tiene una fórmula química, ¿cuál es? ¿Sí la recuerda? H2O, H2O. ¿Cuántos electrones existirán en el compuesto H2O? ¿Qué me diría usted? 9, 9. Ojo, H2O, o sea, 2 veces oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces quiere decir que tengo 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, si solo un átomo de oxígeno tiene 8 electrones y tengo 2, ¿cuántos tendríamos? 16 solo de oxígeno. Más el de hidrógeno, vamos a tener 17. ¿Sí me explico? Porque entonces H2O, 2 átomos de oxígeno. Y si cada átomo tiene 8, entonces 8 y 8 son 16. Y el de hidrógeno serían 1. Ahora vamos con CO2. ¿Cuántos electrones tiene carbono? 6, profe, 6. Entonces, ya sabemos que el oxígeno tiene 8 y que hay 2 átomos de oxígeno, CO2, ¿verdad? Entonces, 8 y 8 son 16. Más el de carbono, ¿cuánto sería? 22. Ok. Entonces, en total, ese compuesto químico tiene 22 electrones. Cuidado con eso, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta.
¿Sí quedó claro esa parte? Ok. Bueno, vamos a continuar ahora hablando de isótopos. Y yo quiero, igual les voy a dar un espacio para que ustedes se basen solamente en estos tres ejemplos. En el zinc, en el cobre y en el níquel. ¿Qué van a notar diferente? Vean bien, visualicen muy bien qué notan diferente en cada ejemplo. La masa atómica. La masa atómica, ¿ok? Y esa masa atómica es la mayor, ¿cierto? Y la encontramos en la parte de arriba. Entonces, para el zinc dice que tiene una masa atómica de 63, 64, 65 y 66. Para el cobre tiene 62, 63, 64 y 65. Para el níquel tiene 61, 62, 63 y 64. ¿Qué ven ustedes en común entre esos tres ejemplos? Que se mantiene que Se mantiene el número de abajo. correcto. Y el número de abajo en este caso representa el número Atómico. atómico. Correcto. Entonces, ¿qué va a ser un isótopo? Cuando, ¿quién me dice la fórmula? A ver. Bueno, perdón, la definición, sin verla de arriba, ojalá, así como lo estamos haciendo, basándonos en la diferencia y en la semejanza. ¿Qué sería un isótopo para usted? Yo les ayudo un poquito. Un isótopo, muchachos, va a ser cuando se mantenga el mismo número atómico, pero varíe su número de... De masa, profe. Correcto, de masa. Entonces, usted va a reconocer cuando le den diferentes pares o grupos de isótopos, donde usted diga, ay, mira, estos tienen diferente número de masa, pero tienen el mismo número atómico. Estos son isótopos. ¿Qué hubiera pasado si yo les doy 63, 64, 65, 66 en el zinc y les doy 30, 31, 32, 33? ¿Es un isótopo? No, eso no es un isótopo. Porque para que sea un isótopo tiene que mantener su número atómico, es decir, su número original en tabla periódica, y no importa que su masa varíe, pero tiene que mantener su número atómico. ¿Estamos? A partir de eso, viene lo que es un cálculo de masa atómica. Resulta que ese cálculo de masa atómica, MAP en mayúscula, es cuando a usted le dan tres isótopos o dos isótopos y usted tiene que calcular ese peso atómico o esa masa atómica, que es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar siempre la masa por el porcentaje de abundancia de ese isótopo y le voy a sumar la segunda masa y ese segundo porcentaje de ese isótopo. Y pues si tiene tres, la tercera masa por ese porcentaje de abundancia, todo dividido entre 100. ¿Y de dónde sale ese porcentaje de abundancia? Se lo da el ejercicio tal cual, se lo voy a dar yo en este. Entonces vean lo que nos explica el material. Dice que calculemos la masa atómica promedio para carbono y para cloro. Entonces vean que yo tengo 3 isótopos de carbono, 2 isótopos de cloro. Entonces, en este caso, y la masa atómica, ¿verdad? De el carbono 12 va a ser 12.00. Del carbono 13, 13,003. Del carbono 14, 14.003. Y aquí me dan el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar la masa 1 por el porcentaje de abundancia 1. Luego sumo el segundo isótopo. La masa del segundo isótopo por el porcentaje de abundancia del segundo isótopo. Acá está. Sumo la masa del tercer isótopo multiplicado por el porcentaje y lo hago acá. Todo dividido entre 100 me va a dar un resultado de 12.01 unidades de masa atómica. Es lo que significa 1.
En el caso de la masa atómica del cloro, hacemos exactamente lo mismo. Voy a tomar la masa del isótopo de cloro 35, que son 34.969, lo multiplico por su porcentaje de abundancia, que es 75.53, y le sumo la segunda masa, que es 36.966, multiplicado por 24.47, dividido entre 100, me dan una masa de 35.46 unidades de masa atómica. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver esto, pero básicamente es multiplicar masa por su porcentaje. Recuerde que su porcentaje sale del ejercicio. Y acá hay una actividad para que usted la desarrolle. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Masa atómica, 10,0129 multiplicado por 19.78, más la segunda masa, 11,00931 por 80.22, dividido todo entre 100, voy a obtener mi resultado de unidades de masa atómica. Recordando siempre colocar UMA. Esto se lo dejo para que ustedes practiquen. Resulta que el material a ustedes les habla de propiedades periódicas y les dan ese montón de conceptos. Pero miren que realmente a mí me interesa que usted domine cómo reconocerlos en tabla periódica. Y ojo, hay claves. Dice que el radio atómico va a aumentar de derecha a izquierda y aumenta de arriba hacia abajo. Entonces mi pregunta es la siguiente. Ojalá puedan ir participando varios porque no sé qué dice el cuadrito aquí con los nombres, entonces no lo veo. Entonces ojalá puedan participar varios. Vamos a enfocarnos en el radio atómico. Dice que aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, tengo el flúor y tengo el boro. ¿Quién tiene mayor radio atómico? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene mayor radio atómico entre el flúor y el boro? Balón acá. Flúor y boro. El, Recordando que aumenta de derecha a izquierda. ¿Quién sería el que tiene más entre ellos dos? El boro. Correcto. Ahora, entre el hidrógeno y el potasio, ¿quién tiene mayor radio atómico? El potasio, profe. Ujú, correcto. Ahora, vamos a hablar del menor radio atómico y del... ¿cómo se va a hacer este caso del menor radio atómico? De lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que va a tener menor radio atómico si va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, si yo le pregunto a usted, entre el francio y el litio, ¿quién tiene menor radio atómico? El litio. Ujú. Y entre el litio y el oxígeno. El oxígeno. Ok. Ahora nos vamos a hablar de la energía de ionización y dice que tiene el comportamiento del radio atómico, pero cuando disminuye. Es decir, ahora vea, cuidado, se confunde, ¿verdad? Dice, aumenta de arriba hacia, perdón, de arriba hacia, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, entre el calcio y el berilio, ¿quién tiene mayor energía de ionización? Por aquí está el calcio y por aquí está el berilio. ¿Quién de ellos tiene mayor energía de ionización? El berilio, El profe. berilio, correcto. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, el estroncio y el yodo, ¿quién tiene mayor energía de ionización o quién aumenta? el yodo. El yodo, correcto. Entonces, yo les voy a dar un consejo. Entre más a la izquierda, si ustedes se van más a izquierda, van a tener mayor radio atómico, ¿verdad?
Pero si nos vamos más para la derecha, ahí lo que va a crecer es la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad. Entre más abajo, mayor radio atómico, verticalmente, ¿verdad? Hablando. Y entre más arriba, mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y mayor electronegatividad. Entonces, si en el examen yo le preguntara, por ejemplo, ya que ustedes estuvieron practicando, vamos a ver quién de los dos me responde. Resulta que este es el examen oral y yo le digo, ay, bueno, le voy a preguntar una cosita. Dígame algo, entre el berilio y el nitrógeno, ¿cuál de los dos tiene mayor energía de ionización, mayor afinidad y mayor electronegatividad? ¿Qué me dirían ustedes? El nitrógeno, profe. El nitrógeno. Yo le pregunté berilio y nitrógeno, ¿verdad? Sí, Ajá, el nitrógeno, porque está más a la derecha, ¿verdad? Entonces, si yo le preguntara, por ejemplo, ahorita entre el plomo y el carbono, ¿quién va a tener mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y mayor electronegatividad? ¿cuál es, profe? Disculpe. El plomo, que está por aquí, Pb, y el carbono. ¿Quién va a tener mayor electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización? El carbono. El carbono. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, el litio, el berilio, ojo aquí, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, cumplen una propiedad periódica o cumplen tres propiedades periódicas. ¿Qué dirían ustedes? Ay, perdón. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. ¿Cumplen tres propiedades periódicas o una? Visualizándolo verticalmente. Si lo visualizamos verticalmente, cumplen tres propiedades periódicas. La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. ¿Por qué? Porque acá el mayor es litio, el mayor es berilio, el mayor es boro, el mayor es carbono, el mayor es nitrógeno, el mayor es oxígeno, el mayor es flúor. Y yo les estoy dando esta, pero si hablamos horizontalmente, ¿verdad? Recordemos vertical, horizontal. Si hablamos horizontalmente, ¿quién tendría mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y mayor electronegatividad hasta acá? Espérese que se me hizo el cursor, hasta acá? ¿Quién sería? Hablando verticalmente de este grupo, ¿verdad? Sería el flúor, ¿verdad? Entonces, este tema sí es de practicar bastante, pero no es nada complicado. Recuérdese que entre, Profe, dígame. es que vieras que no sé si soy la única, pero no estoy entendiendo eso del aumento del rayo atómico y esas cuestiones. No, no logro comprender eso. Trato de poner atención y trato de guiarme con la tabla, pero no sé, o sea, no logro entender, o sea, cómo me doy cuenta, como usted le está preguntando a los compañeros, cómo me doy cuenta yo cuando tiene la carga, bueno, eso, la afinidad eléctrica, porque aumenta de abajo, de Ujú, abajo hacia arriba, ¿es verdad? Y a la derecha. Pero es que eso correcto. es lo que no logro comprender, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Digamos, si usted me llega y me pregunta, eh, no sé, algo que me quiera preguntar sobre esa, de la afinidad electrónica. O sea, si Ujú, usted llega y me pregunta a mí de la tabla periódica y dos elementos ahí, o sea, yo me quedo bugueada porque no logro comprender, o sea, cómo puedo diferenciarlos o cómo puedo comprenderlo un poco mejor. O sea, ok. estoy No, bugueada en ese. tranquila, ya la voy a ayudar. Cuénteme algo. Vea qué fácil. ¿Usted tiene hermanos o hermanas?
Sí, tengo 3 hermanas. Ok. ¿Quién es el mayor o quién es la mayor? Mi hermana que se llama Marian, ¿Y cuántos años tiene? 26, 27 creo. Ok. ¿Y quién es la menor? Mi hermana que tiene 16. Ok, entonces ojo, 27 y 16. Usted diferencia entre mayor y menor porque hay un número, ¿cierto? Ajá, Acá en tabla periódica lo vamos a diferenciar al contrario, en vez de un número va a ser una letra. Entonces, usted siempre se va a dar cuenta que le tienen que dar dos símbolos químicos para usted poder comparar quién es mayor, quién es menor, ¿verdad? ok. Entonces, vamos a suponer que el hidrógeno es su hermana mayor Ok. y que el calcio es su hermana menor. Entonces, si dice que la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan de abajo hacia arriba, ¿quién va a tener mayor energía, afinidad y electronegatividad en esta fila, comparando esos dos elementos que le di, ¿verdad? ¿Quién sería? Me dio la de hidrógeno y ¿cuál fue la otra? Supongamos, ya a mí se me olvidó también, supongamos que era Francia. Ok. Ajá. Entonces, vamos a suponer que Francia es su hermana menor, que esta es su hermana mayor, y entonces dice que la afinidad aumenta de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el de Ujú, aquí va a tener en teoría mayor afinidad, ¿verdad? ok. Y el de abajo va a tener menor, porque está más abajo. Entonces va aumentando, ¿verdad? Entonces, eso es como un ciclo. Su hermana ahorita está aquí, tiene menor edad, pero va a ir creciendo. Entonces pasa lo mismo con el átomo, va creciendo acá. Lo que pasa es que en tabla periódica es diferente, ¿verdad? Por eso te decía que es con símbolos, no con edades. Porque Mm, en teoría aquí lo vamos a ver con el número atómico, ¿verdad? Entonces al final de cuentas es un ejemplo muy parecido. No sé si me explico entre la comparación, pero yo creo que ya la agarró un poquito, ¿verdad? sí, y ahora sí, por eso. Sí. Entonces, digamos, y si me preguntara un ejemplo, por Ujú. ese mismo Francio que me preguntó, ¿y silicio? ¿Cómo sería en ese Francio y caso? silicio. Voy para buscar el silicio, que no lo veo. Francio y Silicio, pero están totalmente aislados. Francio está aquí, Silicio está aquí. Ajá, es que Pero bueno, por eso le pero bueno, pregunto. ajá, pero bueno, vamos a imaginarlo. Vamos a trazar la línea horizontal. Francio está aquí, Silicio está aquí. ¿Quién aumenta? Ok, dice que aumenta de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién está más a la derecha? Entre Francio y Silicio. ¿Quién se acerca Silicio. más a la flecha, digamos, por decirlo así? Al punto. Dice que Mm, aumenta de izquierda a derecha. Usted me dice Francio y aquí está Silicio. Entonces, sí. aumenta de izquierda a derecha. ¿Quién va a ser? Silicio, porque va creciendo en todo este trayecto, Mm, ¿verdad? Por ejemplo, electronegatividad. Vamos a hablar de indio y de helio. ¿Quién está más arriba de ellos dos? ¿de quién, Helio, profe? El helio. El helio y el indio eran. O por ejemplo, entre el estaño, que es SN, y el oxígeno. ¿Quién va a estar más arriba? ¿Quién va a tener mayor afinidad, mayor electronegatividad y mayor energía? El oxígeno. Pero eso requiere mucha práctica. Lo importante es que ya usted le agarró el toque y yo esperaría que los demás compañeros también. Si siguen dudas, me avisan. No sé, compañeros, si le aclaré la duda. Sí, más o menos, pero sí, sí, sigo ahí, estoy Es agarrándole que es la onda, pura digo. práctica. Sí, Sí, es que es sí, pura práctica, ¿verdad? sí, es que tengo, no sé, mi tabla está medio extraña, pero sí, sí, Ahora, más o menos sí le voy agarrando la idea. ujú, ujú, ujú. Trate siempre de guiarse con eso. Con el asunto de la hermana menor y la hermana mayor. Eso le ayuda un poquito más. O tal vez la confunde, pero sí sirve, ¿verdad? Perfecto, gracias. Con gusto. Véalo, por ejemplo, acá. La actividad 6 dice, indique las siguientes propiedades, tienen menor o mayor afinidad electrónica, energía iónica, carácter metálico, etcétera. Entonces les dan un grupo de elementos químicos. Aquí usted lo que tiene que averiguar es quién tiene menor afinidad electrónica de todos ellos y quién tiene mayor afinidad electrónica de todos ellos.
Lo mismo acá, quién tiene mayor afinidad, quién tiene menor afinidad electrónica, mayor y menor radio atómico entre ellos tres, mayor y menor energía de ionización entre ellos tres y mayor y menor energía, perdón, radio atómico entre ellos cuatro. Entonces usted va comparando cómo crecía el radio atómico, cómo disminuía. Entonces la idea es que usted vaya practicando. Bueno, resulta Profe, que, disculpe, perdón, dígame. no se puede volver a la que sigue, a la después de esa, esa. Ujú. Listo, gracias. Era para sacarle una foto, para Ah, guiarme. no, pero yo eso se los mando por correo igual. Ah, ok, ok, está bien, Sí, gracias. sí, sí. Ustedes sí ven los correos, ¿verdad? Yo en los correos les mando la tutoría para que la quiera volver a ver y después también les mando el material para que ustedes practiquen los ejercicios por aquello. Este, ok. Volvemos a la parte de compuestos químicos. Resulta que yo ahora le decía al compañero CO2, H2O. ¿Qué es un compuesto químico? Es la unión de dos elementos químicos. Pero más allá de eso, de la unión de dos elementos químicos, tenemos que saber que cada elemento químico va a tener un número de oxidación, ¿verdad? Y que más adelante vamos a calcularlos, que es ahorita. Dice que para reconocer los números de oxidación de tabla periódica, bueno, primero, dice que hay 4 pasos. El primero que es realizar un cruce opuesto entre los números de oxidación, los cuales pasan a ser los nuevos subíndices del compuesto. El paso número 2 dice que si hay un 1 no se coloca. Y que el paso número 3 dice que en el caso de un paréntesis debe tratarse como una sola especie. Es decir, si yo les doy OH, eso es un solo compuesto, no cada uno por separado. Y 4, verificar si se puede simplificar. ¿Qué es simplificar en matemáticas? ¿Quién recuerda? Sacar mitades. Profe, llegar como una cantidad más pequeña, ¿no? Ajá, correcto. Que no se vea así como muy grande, ¿verdad? Que siempre y cuando se pueda simplificar. Los números impares se pueden simplificar. De ahí habría que ver. Los números pares se pueden simplificar. De ahí habría que ver. Y es lo que vamos a ver. Chicos, este número que ustedes ven aquí arriba, se los va a dar el ejercicio, se los va a dar el tutor, se los va a dar el examen, se los va a dar la tarea. ¿Cuál es mi primer paso? Venir a intercambiar los números de oxidación. Dice que el cloro tiene -1 de número de oxidación y +2 para el calcio. Tiene que haber siempre uno negativo y uno positivo, porque es un anión y un catión. Eso se me olvidó comentárselos. Y un compuesto está conformado por un anión y un catión siempre. Entonces resulta que no puedo tener dos positivos ni dos negativos, ¿verdad? Recuerda que somos muy diferentes, ¿verdad? Y que usualmente el positivo con el negativo se atraen entre sí. Si son dos números con el mismo símbolo, usualmente, bueno, dos números no, ¿verdad? Pero lo que dice la ley universal es que si tienen signos iguales, pues se repelen, ¿verdad? Que es lo que hemos estudiado conforme el tiempo. Aquí pasa lo mismo. Para que se puedan atraer, tienen que tener dos símbolos diferentes. Pero usted le coloca ahí el positivo, el que usted va a buscar en la lista al que le estén dando en el ejercicio. Entonces, aquí en este ejercicio dice que el calcio trabaja con 2 positivos y el cloro con 1 negativo. Usted hace el intercambio. Ya usted sabe que la segunda regla decía que, bueno, si hay un 1, esto se elimina. Y la tercera regla dice que, bueno, no hay paréntesis, entonces no lo toma en cuenta. Y la cuarta dice que se puedo simplificar. Como no puedo simplificar, aquí queda el compuesto. Así queda. Cloruro de calcio 2. Más adelante ustedes van a saber nombrar esos compuestos, entonces, pero en otra tutoría. Entonces aquí esto quedaría así. Vamos al segundo. Dice que el hierro va a trabajar con número de oxidación 2 positivo y el oxígeno con 2 negativo. Hago el intercambio de números de oxidación, simplifico. Cada vez que simplifico, elimino número, ¿verdad? Perdón, cada vez que intercambio, elimino símbolos. Entonces, cuando en este caso vean que ya estoy intercambiando números, me quedan sin símbolos, pero resulta que yo puedo simplificar ahí. Sí, sí puedo simplificar. Y quedó feo. No, mentira, óxido de hierro. Entonces, esto queda eliminando, porque no es que se elimina, es que simplifico, ¿verdad? Entonces queda óxido de hierro. Nos vamos al
hidróxido. Más adelante ustedes van a conocer que se llama OH hidróxido, que está trabajando con un número de oxidación 1 negativo y que el calcio trabaja con 2 del número de oxidación positivo. Hago el intercambio, recordando entonces que en este caso se elimina aquel número que yo tenga que considerar, ¿verdad? En este caso no se pone porque es un 1 y se respeta ese paréntesis. O sea, no los puedo separar. Eso es lo que quiere decir esa regla. Y lo coloco tal cual como está y le intercambio otra vez un número, ¿verdad? Que era ese el que estaba, que era 2. Y entonces, ¿se puede simplificar? No. Ahora, nos vamos al tercer ejemplo. Resulta que tengo el número de oxidación 3 positivo para hierro y 2 negativo para azufre. Intercambio de números de oxidación y entonces verifico si se puede simplificar. En este caso no se puede simplificar y ya hice el intercambio de números de oxidación. No hay paréntesis, entonces esa regla no la tomo en cuenta. Pero ¿de dónde salen todos esos números de oxidación? De aquí. Entonces, vean que básicamente toda la familia 1 trabaja con número de oxidación 1. Toda la familia 2 trabaja con número de oxidación 2. Aquí no hay familia, pero trabajan con número de oxidación 3, al igual que, ay, perdón, al igual que la gran mayoría de la familia de los terrios que trabajan con 1 y 3. Si ustedes notan, la familia de los carbonoides van a trabajar con 2 y 4, la gran mayoría. Es decir, con los de aquí, con los de acá. Yo lo veo así, ¿verdad? 2 y 4. Y nitrógeno va a trabajar con la familia 3 y 5 en su gran mayoría. Y ya a partir de la familia de los calcógenos es donde yo debería empezar como a notar esas diferencias. Porque ya aquí tenemos -1, -2, +2, +4, +6. Ahora, aquí ustedes todos los ven positivos, ¿verdad? Obviamente usted sabe que al cruzar usted coloca uno positivo y otro negativo. ¿Cuál es el que usted quiera? Porque al final un anión y un cation usted los combina y ve que al final cuando quite símbolos, no importa quién se lo quitó. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, obviamente que si el oxígeno tiene -1 y -2, no le puedo poner al otro negativo. La idea es que uno vaya positivo y el otro negativo, ¿verdad? Ahora, hay otra manera, matemáticamente, de calcular los números de oxidación. Resulta que, bueno, hay tres formas, bueno, dos formas. Cuando la carga es neta igual a 0 y cuando hay una carga diferente de 0 que sea -1, ¿verdad? Entonces, y básicamente hay unos 5 pasos por seguir. El primero dice que el oxígeno tiene -2 como número de oxidación, NOx, eso es lo que significa. A sección del peróxido, la regla número 2, un hidrógeno al inicio tiene 1 positivo. Es decir que entonces si me dan otro símbolo químico, yo ya lo tengo que trabajar como positivo. Dice que el -1 al final de un compuesto. Hay elementos metálicos con únicos números de oxidación. 4. Debemos considerar la carga neta del compuesto y esta será colocado como resultado de una suma algebraica. Oiga, hasta donde nos traen mate. 5. Multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos en el subíndice. En caso de no conocerlos, se le asigna una X y se resuelve como una ecuación matemática. Entonces, el primer ejemplo. Al lado izquierdo de ustedes tienen el óxido de aluminio. El ejemplo me está diciendo que yo voy a trabajar, ojo, el subíndice, que es el que está aquí abajo, me dice cuántos átomos tengo yo de este elemento. Entonces, en este caso, yo tengo 3 átomos de oxígeno que trabajan con número de oxidación -2 y que tengo 2 átomos de aluminio, pero que no conozco el número de oxidación con el que esté trabajando el aluminio. Entonces, matemáticamente esto va a ser 2 por X, porque no conozco el valor del número de oxidación del aluminio, menos 2 por 3, que son igual a -6, ¿verdad? Entonces, ojo acá, igualo a 0. Y al igualar a 0, paso al otro lado, en este caso, ¿a qué? ¿Qué harían ustedes ahí? Dividir, sumar, multiplicar. Para averiguar el valor de X. Paso 6 al otro lado del igual, y se convierte en positivo, y divido entre 2 porque el 2 multiplica la X.
Correcto, muy bien. Y entonces obtenemos 3, que ese va a ser el número de oxidación del aluminio. Vamos a ir a ver si es cierto. Uy, sí, vea. Excelente. Ahora bien, vamos a averiguar del lado derecho el número de oxidación de la misma manera. Resulta que me están diciendo que tengo 2 átomos de oxígeno que trabajan con un número de oxidación -2 y tengo un átomo de titanio y no me dice el número de oxidación. Y entonces resulta que yo tengo que averiguarlo de la misma manera, utilizando la parte matemática y diciendo que 1 por X, porque no conozco el número de oxidación, y menos 2 por 2 es 4, entonces sería -4 es igual a 0. Vuélvalo a decir, compañera, para que no se oya tan sistemático el asunto. Se pasa al otro lado del igual, el 4 positivo, y como se está multiplicando, se divide entre 1. Ahora, vean la diferencia entre la carga neta, cuando es 1 y -1, perdón, y me están dando 3 símbolos de elementos químicos. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver, tengo 2 átomos de hidrógeno que trabajan con un número de oxidación 1 positivo. Tengo un átomo, ¿verdad? De astato, que no me dice el número de oxidación con el que se está trabajando. Y tengo 3 átomos de oxígeno con una carga de -2, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. 2 por 1, 2 del hidrógeno, más 1 por X, porque no conozco el número de oxidación del astato, menos 2 por 3, que son 6, ¿verdad? Por eso es -6, porque le queda el símbolo negativo, y lo igualo a -1. La diferencia de acá es que voy sumando números semejantes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Cuéntenme. ¿Sumo números semejantes? ¿No sumo nada? ¿Qué se les ocurre? Disculpe, profe, ¿en cuál de los ejercicios está? En el centro, donde dice carga neta -1. Tenemos que el 2 salió del hidrógeno, que el 1 salió del astato y que el 6 salió del oxígeno. Pero matemáticamente ahí quedamos. ¿Qué sigue? Le restamos, bueno, hacemos la +2 -6, que queda -4. Y pasamos ese -4 al otro lado del igual, que pasaría a ser positivo, entonces sería +4. Y Ujú. luego dividimos entre 1, entonces sería -1 más 4 dividido entre 1, y sería 3. Ok. Bueno, básicamente ahí sí hay que tener conocimientos, ¿verdad? Matemáticos. Y la idea es que usted practique un poquito esto. Sin embargo, nosotros no los mandamos a ustedes a la parte matemática, sino a esta parte, a la realidad de que forme fórmulas con compuestos químicos con los símbolos, perdón, con los números de oxidación y sus respectivos símbolos. Pero posiblemente también podemos preguntarle por esto. Entonces, para que lo tome en cuenta. Y aquí la actividad es determine la fórmula de los siguientes compuestos. Y déjenme ver una cosita nada más. ¿Qué hora es? Ok, 7:18. Voy a hacer una pausa para que usted respire, se estire un poquito, ya retomo. No voy a durar mucho, entonces nada más cierre sus ojos, ábralos un momentito, perdón, distráigase un momento y ya retomamos.
Ok, seguimos. Resulta que nosotros en química vamos a reconocer los tipos de enlace, ¿verdad? Entonces, ya nosotros hablamos de compuestos. Como nosotros ya hablamos de compuestos, vamos a entender que todos los elementos químicos, ok, perdón, es que estoy viendo el chat un momentito. Sí, Naidelin, yo subo la tutoría, no hay problema. Perfecto. Todos los elementos químicos, en su gran mayoría, forman un enlace, ¿verdad? Y resulta que nosotros tenemos que reconocer qué tipo de enlace es, ¿verdad? Y para esto, de igual manera, hay que basarnos en una tabla de electronegatividad que se las voy a presentar aquí. Resulta que todos estos, en su gran mayoría, los elementos químicos que están acá, son los que presentan enlaces. Entonces, si a usted le dicen que, por ejemplo, hay un enlace entre el aluminio y el oxígeno, usted tiene que considerar el número de electronegatividad del oxígeno y del aluminio. Ahora, lógicamente, el mayor resta al menor, porque si usted lo hace al revés, menor contra mayor, el resultado va a ser negativo y eso va a estar malo. Entonces, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que es sodio y cloro, vamos a buscar cuánto tiene el sodio. Dice que el sodio tiene 0,9 y que el cloro tiene 3,0. Entonces, teóricamente lo que le dice es reste esa operación y el resultado que lo da, clasifíquelo de la siguiente manera, que es lo que vamos a estudiar. Dice que los tipos de enlaces se clasifican de acuerdo a la diferencia de electronegatividad. Dice que si es mayor a 1,7 se habla de un enlace iónico. O sea que ese resultado me tiene que dar de 1,7 para arriba. O diferenciar a simple vista que ese enlace esté conformado por un metal y un no metal. Es así como yo reconozco un enlace iónico. Porque también va a tener una carga positiva y una carga negativa, hablando de un catión y un anión, ¿verdad? Vamos a hablar de enlaces covalentes. Está el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Cuando hablamos de un enlace covalente polar, es cuando la diferencia, esa resta que yo voy a hacer, está entre 0,5 y 1,7. Eso sería un enlace covalente polar. ¿Cuándo va a ser no polar? Cuando la diferencia sea menor a 0,5. Entonces, conceptos importantes también que usted tiene que manejar para esto y para toda la teoría que hemos estado estudiando es que las moléculas se les llama a la formación de compuestos, ¿verdad? Y una molécula de agua, por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono, una molécula de nitrato, de amoníaco, etcétera, es cuando se unen dos elementos químicos, ¿verdad? Y que hay un subíndice que lo representa. Cuando hablamos de iones, es cuando hablamos de cationes y aniones, es decir, cuando yo puedo diferenciar que, por ejemplo, en el carbonato de calcio yo cuento con dos, dos cationes y dos aniones, por ejemplo, porque nos vamos a guiar por su número de oxidación también, recordemos eso. Pero cuando hablamos de átomos, vamos a hablar de los subíndices del número pequeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la molécula de sulfato de, de sulfato de potasio, por ejemplo, sulfato es SO4, entonces tengo 4 átomos de oxígeno, uno de azufre y uno de potasio. En este caso acá tengo sulfato, tengo 4 entonces átomos de oxígeno, 2 de azufre, 4 de hidrógeno y uno de nitrógeno. Este numerito pequeño, que en teoría es pequeño, es lo que me representa. Ahora este 2 que está acá, si hay algo afuera del paréntesis, afecta lo que esté adentro. Entonces aquí yo tengo 2 por 4, 8 de hidrógeno, 2 por 1, 2 de nitrógeno, para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero no es nada del otro mundo. Lo que les mencionaba, esta lista es importante para poder calcular los tipos de enlace que conforman a cada compuesto químico. Vean, por ejemplo, entonces acá, que usted es una actividad que debe realizar. Dice que me dan el óxido de estroncio. Obviamente el oxígeno va a tener mayor electronegatividad del estroncio menor, entonces lo resto, me da 2,5. Me voy a analizar lo que decía la teoría. Dice que es mayor a 1,7
y que si era mayor a 1.7, entonces sí va a ser un enlace iónico, perdón. Ahora están los covalentes polares y los covalentes no polares cuando hablamos de que la diferencia es entre 0.5 y 1.7 para un enlace covalente polar y para no polar cuando es menor a 0.5. Consejo, cuando es menor a 0.5 revisen estos, por ejemplo, cuando me dan uno solo, porque es restar su mismo número de electronegatividad. Entonces, va en esa categoría. Profe, una pregunta. Dime. Es que cuando se puede volver a la otra imagen, porfa. Ajá, cuando habla así de restar y demás, ¿cómo hago yo para sacar esos números para poder, marcar la redundancia, restar? O sea, ¿cómo, o sea, o tendría que aprenderme toda esa cantidad de No, números? hombre, ¿para qué? Si tiene la tabla. Ajá, por eso. Pero digamos, ok, ¿cómo, de qué parte lo saco? O sea, eso es lo que no comprendo, no sé si es que yo no estoy entendiendo. De aquí, por ejemplo, el cesio tiene 0.7 de electronegatividad. Véalo acá. ¿Qué se me hizo? Aquí está. ¿Sí lo ves? Ah, ajá, Ok, ahora pero, usted le dicen que cesio, dos átomos de cesio, es decir, 0.7 menos 0.7, ¿cuánto le da? ok. Por eso, pero entonces, ¿cómo lo veo aquí en la tabla periódica? Eso es lo que no comprendo. ¿Para qué quiere la tabla periódica? Es que usted me dijo que para eso estaba la tabla periódica. No, esta tablita. Ah, esa tabla. Ok, por eso, cuando usted entonces digamos, cuando usted nos pone a hacer esos ejercicios, un ejemplo, Ujú. eh, nos dan esta tabla. Sí, correcto. Ahora, si usted Ah, me dice a mí que la electronegatividad de la tabla periódica de esta de acá, espérese, es diferente, ujú, ¿verdad? Porque ahí sí consideramos que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Nada ok. más. Lo mismo Ajá, como lo por estamos eso. haciendo. Pero para hacer esos ejercicios que usted está poniendo ahí, Para con esta. clasificar el tipo de enlace sí ocupo esta tabla y usted la puede tener a mano. Ah, ok. Sí, por eso le estoy Ujú. preguntando. A la hora de que nos toque hacer el examen oral, como usted Yo dijo que les no doy tenemos. yo les doy el dato. Ah, ok. Pero digamos, en el examen oral, ¿se puede tener algo aparte, o se puede tener la tabla periódica y la calculadora y esas cosillas? Sí, en el examen oral usted puede tener calculadora, hojas blancas y todo lo demás. En su momento yo le voy a decir. Digamos, por ejemplo, qué sé yo, ahorita vamos a hacer un ejercicio de estos. Yo no le voy a decir, ay, mira, busquen este momento. Bueno, puede que le diga, pero le puedo dar el dato ya de electronegatividad y que usted me clasifique qué tipo de enlace tiene, Ujú, ¿verdad? O que le diga, bueno, vea, ¿qué pasa si yo junto el bario con el litio y entonces qué tipo de enlace va a tener? Dándole el dato de la tabla, por ejemplo. ok. Ujú. Pero sí, para clasificar enlaces, yo sí tengo esta tabla. O sea, a mano sí téngala, ¿verdad? Sí es importante. ¿Qué es importante ahí? Bueno, del material que yo les estoy pasando, la tablita de electronegatividad, la tablita de números de oxidación y la tablita de propiedades periódicas. Yo diría que esas tres cositas, es decir, esto y esto es fundamental, ¿verdad? Esto les va a ayudar a ustedes a agilizar un poquito más el proceso. Igual, muchachos, aquí la idea es que usted vaya sacando el tipo de enlace que conforma a cada uno de estos compuestos químicos, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Ahorita corrijo este ejercicio que aquí hay un error y para que lo tomen en cuenta. Ahora, ya para finalizar, yo sé que hoy hemos visto mucho, por eso también hice como ese espacio para que usted se desconecte un poquito y volvamos a retomar. Vamos a hablar de moléculas, moles, partículas, masa, número de Avogadro, pero lo que yo ocupo que usted me entienda de todo este tema es lo primero, que yo no puedo hacer una conversión directa de masa a partículas, eso nunca va a pasar. Por eso está este triángulo aquí, porque los pasos son los siguientes. Yo puedo pasar de masa a moles y de moles a partículas, y de partículas a moles y de moles a masa, ¿verdad? Porque siempre es una relación entre ellos, pero no puedo pasar nunca directamente de masa a partículas. Ojo,
Si yo voy a calcular de masa a moles, se divide, y si de partículas a moles, se divide. Y si en este caso, si voy a utilizar moles con masa, se multiplica, y con moles con partículas también, para que también tomen en cuenta ese datito. Ese triángulo podría ser también importante. El número de Avogadro nunca va a cambiar, y así se llama, Avogadro. No es abogado ni bombero, no, Avogadro. 6.022 por 10 a la 23. Ese nunca va a cambiar. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, las partículas, bueno, las partículas pueden ser moléculas, iones o átomos. Y bueno, entramos en materia. El material nos da esto y dice que, bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Usted tiene 230 gramos de amoníaco. Amoníaco es NH3, cuya masa molar es de 17.0 gramos mol. Determine la cantidad de moléculas en esa cantidad de masa. Como la semana pasada estuvimos viendo conversiones, ya esto se va a poder relacionar un poquito más fácil. Lo primero que yo les voy a decir a ustedes es que calculemos la masa molar. El ejercicio se las da, muchachos, pero si el ejercicio no les diera la masa molar, usted la puede calcular. ¿Cómo calcula usted la masa molar? Ok, ojo, tiene 3 átomos de hidrógeno. ¿Quién me quiere decir ahí en tabla periódica cuánto número atómico tiene el hidrógeno arriba? ¿O quién recuerda? Tiene 1. Sí, profe. ¿Y el nitrógeno? 7. Arriba. El 14, profe. 14. Ahora, 14 y 3, 17. ¿Verdad? Y vean que la unidad porque eso sí tienen que tomar en cuenta, la unidad de cada partícula, perdón, de cada dato. Y vean que el caso de masa molar es gramos mol, siempre se expresa de esa manera. Y vean que yo la acabo de calcular de esa manera, utilizando la tabla periódica. El número de abajo siempre me va a decir por quién voy a multiplicar este símbolo. Y este símbolo arriba tiene un número, ese es el que voy a multiplicar. 3 por 1, 3, y el de arriba tenía 14 y solo tiene un 1 aquí imaginario. Entonces 14 y 3 son 17. De ahí sale esa masa molar. Si no me la dieran. Ahora, ojo aquí. Tengo entonces los 230 gramos de amoníaco que me da el ejercicio. ¿Con quién los voy a cancelar? Como lo hicimos la semana pasada, con los gramos en este caso, de amoníaco, de la masa molar, porque es lo único que tengo en gramos y necesito cancelar gramos con gramos. ¿Y qué quiero obtener? Moles. Entonces, ¿qué voy a colocar arriba? Un mol. Entonces, cuando yo agarro este procedimiento, digo lo siguiente: 230 gramos que se van a cancelar con 17 gramos. 17.0, voy a multiplicar 230 por 1, va a ser el mismo dato, dividido entre 17 me da 13.5 moles. Resulta que viendo el triángulo, yo puedo calcular de moles a partículas o a moléculas, que es lo mismo. Ahora recordemos que entre partículas entran las moléculas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, con el número de Avogadro. Recuerde que el número de Avogadro lo que dice es que en un mol siempre van a haber y nunca va a cambiar 6.022 por 10 a la 23. Este es mi factor de conversión. Entonces voy a cancelar moles con moles. ¿Para qué? Para obtener moléculas. Y entonces 6.022 por 10 a la 23 es el dato que yo necesito. 13.5 multiplicándolo por el número de Avogadro y dividiendo entre 1 me va a dar 8.15 por 10 a la 24 moléculas, porque al final era lo que yo obtenía o lo que quería obtener. Entonces, recuerden aquí dos datos importantes: paso de gramos a moles y de moles a moléculas. Nada más, son dos pasos, como decir dos conversiones en una, para que ustedes lo vean de esta manera. Y es la única manera de poder llegar. Profe, yo tengo Entonces, una consulta. dígame. A la hora de, bueno, yo sé que debemos cancelar los moles y eso, pero a la hora de multiplicar 13.5 por que en un mol hay tantas moléculas, toda esa cantidad la ponemos así como está en la calculadora,
Correcto, usted pone 13.5 por 6,022 por 10 a la 23 en exponente, ¿verdad? Y lo divide entre 1. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ahora, si les preguntaran de iones, muchachos, de ahí es más sencillo calcular los iones porque ya obteniendo las moléculas, ¿cuántos iones hay? Recuerde que los iones eran un catión y un anión. Tengo 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Entonces, multiplicando las moléculas por la cantidad de iones, que son 4, obtengo 3,26 por 10 a la 24 iones. Pero eso es un dato curioso para que lo tenga por ahí presente. Ahora, la manera inversa, chicos, de calcular esto era como se los decía al puro inicio. Si tengo que averiguar, si me dan el dato de moléculas y necesito moles, lo voy a hacer de manera contraria. Esto es como los factores de conversión que vimos la semana pasada. 8.25 por 10 a la 24 moléculas se van a cancelar con el número de Avogadro, porque es el número que se puede cancelar por su unidad, que son moléculas. Y arriba coloco un mol, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un mol? Porque es el dato que voy a necesitar. Y dice que entonces, haciendo esa operación matemática que sería 8.25 por 10 a la 24 por 1 entre 6.022 por 10 a la 23, me da 13.27 moles. Ahora sí, yo puedo convertir los moles a gramos siempre y cuando me den la masa molar. Aquí me la da el ejercicio. Si no me la diera, ¿yo qué hago? Calcularla, ¿verdad? ¿Cómo? Con la tabla periódica. Si dice que tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, quiere decir que el hidrógeno vale 1, 2 por 1 serían 2 y 16 del oxígeno me suman 18. Ahora, pasos importantes en esto, chicos. Lo primero, saber que gramos se cancela con gramos para obtener ¿qué? Moles. Y que en un mol yo voy a tener la cantidad de la masa molar. Si no me dan la masa molar, yo la calculo. Ya obtengo la cantidad de ¿qué? De moles. Y para poder convertir de moles a moléculas, yo necesito saber que siempre en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Así voy a obtener las moléculas. Pero si es al revés, recordemos que entonces moléculas se cancelan con moléculas, siempre en un mol van a existir esa cantidad, que es el número de Avogadro. Obteniendo una vez el dato de moles, porque arriba siempre voy a colocar lo que quiero o lo que deseo obtener, voy a cancelarlo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuando a mí me están hablando de 1, de 2, de 3, de 4 moles? Porque los moles vienen adelante de cada compuesto. Quiere decir que aquí yo tengo un mol de amoníaco porque aquí hay un imaginario. ¿Cuántos moles de agua tengo aquí, muchachos? 1, porque hay un número imaginario. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por acá, vean esto. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 586 moles de agua? Ojo, me lo dan en una ecuación. Tengo 2 moles de hidrógeno, 1 de oxígeno y 2 moles de agua. Ahora, como me están dando 586 moles de agua, ¿con quién lo voy a cancelar abajo? Con 2 moles de agua, porque me lo están dando en una ecuación química. Y arriba que voy a colocar un mol de oxígeno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un mol de oxígeno? Porque es lo que tengo, ¿verdad? Porque aquí, ojo, ¿cuántos moles de oxígeno ocupo? Entonces, por eso estoy colocando los moles de oxígeno arriba. Y voy a obtener entonces 586 por un mol de oxígeno entre 2 moles de agua, me voy a obtener 293 moles de oxígeno. Son como pasos muy, muy directos. Y después, por ejemplo, acá determine la cantidad en gramos de aluminio que hay presentes en 4,30 moles de aluminio. Volvemos a lo mismo. Vean que aquí ya me están diciendo que en un mol yo tengo 26.98 gramos de aluminio. Ojo, si no me dieran este dato, vea que lo están calculando. ¿Cómo lo calculaba yo? ¿Cómo calculaba los moles de aluminio? ¿Quién recuerda? Con el número de masa de la tabla periódica. No se les olvide. Y entonces 4.30 moles se cancelan con un mol de aluminio, que son 26.98. Acá vienen 4 ejercicios para que ustedes practiquen con esto.
Pero la relación, recordándose siempre en esto, es direccional. Masa a moles, moles a partículas, o viceversa, partículas a moles y moles a masa, pero nunca directo, ¿verdad? Y bueno, muchachos, esa sería la tutoría del día de hoy. Voy a tomarme un momento para que veamos la tarea, nada más, por aquello de alguna duda, o si hay dudas de la materia, ¿verdad? Recuerden la autoevaluación correspondiente a esta semana, que no se les vaya a pasar. Profe, ¿esta autoevaluación es la 3 o la 4? La 3. Ok. Sí, la 3 es la que usted tiene que hacer para esta semana. Y recuerde también que la tarea se entrega el fin de semana. Bueno, que no se le vaya a olvidar. Bueno, ustedes ya saben que la tarea está en evaluaciones. Tarea 1. Llenan el documento, lo descargan, lo guardan como decía el archivo. Ay, me metí en evaluaciones. Voy. Entonces, ya ustedes tienen que en teoría tener las otras partes realizadas. Lo que nos piden en esta otra parte es lo siguiente. Ok, bueno, esta parte corresponde al tema 1, al igual que esta, ¿verdad? Entonces ya se lo pudieron resolver, al igual que esta parte. Y cuidado aquí, muchachos, porque lo que les piden es indicar el estado de agregación de la materia que se describe según su característica, ¿verdad? O sea, nada más es el nombre. Aquí dice que resuelva los siguientes ejercicios, ¿verdad? Ejecutando todos los pasos necesarios para la respuesta. Profe, Dígame. ahí es donde va líquido, gaseoso y así. Sí, correcto. Ahora, aquí Profe, usted, con dígame. permiso. Con Ujú. respecto a eso, bueno, yo vi que se podía utilizar el editor de Word y yo no sé qué, pero no sé en qué parte leí o no sé si por ahí leí que se podía hacer en una hoja blanca, pero dijo usted que cuando se hacían hojas blancas era escribir el nombre completo, el número de Ujú. cédula y la firma. ¿Era así? ¿O estoy equivocada? No, sí, sí está bien. Sí, bueno, es que yo lo hice así Eso porque, más que todo para la prueba, pero si lo hizo para la tarea, perfecto. Ya se sí, acostumbra. yo hice la Ujú. tarea así, yo hice el problema, bueno, le escribí el número y hice, bueno, hice la respuesta hacia el problema y abajo le escribí el número de cédula, bueno, el nombre completo y la firma. Era, sí, yo lo hice, no sé si hay algún problema. No, no, todo bien. Ok, vean en esta parte. Aquí les piden procedimientos, si era lo que les iba a decir. Pueden subir una fotografía o agregar el editor de Word. Pero sí, cuidado porque dice que su resultado va a estar en 4 cifras significativas, ¿verdad? Va con eso. Después aquí le dicen que en una planta de tratamiento de agua en San José, un técnico necesita preparar una disolución salina para limpiar filtros industriales. Les dan 2 compuestos, le preguntan qué tipo de compuesto es el 1, qué tipo de compuesto es el 2. Usted responde en este mismo espacio. ¿Qué elemento del cloruro de sodio posee mayor electronegatividad? Ya ustedes saben que esto es sodio y que esto es cloro. ¿Cuál de los dos tiene mayor electronegatividad? Ojo, si usted me pone que el sodio, bueno, yo aquí no puedo escribir ahorita porque tengo que darle, voy. Si usted me pone que el sodio, yo creo que dejé de compartir, ¿verdad? Voy. Si Profe, usted una me, pregunta. ajá, Acá en eso que se está proyectando la primera parte de esa tarea, ese cuadrito que sale puntos obtenidos y todas esas indicaciones, eso no lo borro, ¿verdad? Lo dejo ahí. sí, no, no, eso todo bien. Ok. Entonces, les decía que en esta parte donde les dicen que explique cuál de los dos tiene mayor radio atómico o menor radio atómico en el caso del cloruro de sodio y del agua. Si usted me va a poner, por ejemplo, que es el hidrógeno, me pone eso, está mal. Me tiene que poner hidrógeno, porque según la propiedad dice que entre más a la derecha, bla, 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 ¿verdad? Usted argumenta su respuesta, así como lo estábamos haciendo ahora en tutoría.
Y luego dice, determine la cantidad de moléculas de agua presentes en 250 gramos de agua. Ok, entonces ya usted lo sabe hacer. Y determine la cantidad de moles de cloruro de sodio presentes en la mezcla. Ok. Indique la cantidad de electrones presentes en dos elementos que conforman a la molécula de agua. Creo que hoy lo conversamos. Sí, hoy lo conversamos, entonces téngalo ahí presente. Y determine la cantidad de neutrones presentes en un átomo de sodio y en un átomo de cloro. Entonces, eso es lo que básicamente tienen que hacer. Esto se representa por procedimientos, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Realmente la tarea está sencilla, es muy práctica, le ayuda mucho para el examen de la próxima semana y también para orientarse en lo que puedan preguntarle en la prueba oral. Pero sí es importante que ya ahora sí vean que estamos en la recta final con tarea, examen oral. Estos son tres fuertes. Suma el 20% de la prueba oral, el 10% de la prueba escrita y el 10% de la tarea. 40%. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Ah, no, mentira, la tarea no vale 10, vale 8. Perdón. Profe, ¿y cuál es esa prueba escrita que dijiste? La próxima semana se mete a evaluaciones, prueba extensa número 1, y usted se mete y el sistema le dando las Esa es preguntas y la que usted las sale el va miércoles, respondiendo. ¿no? Correcto, el miércoles. Ah, ok. Profe, y vieras que, Ujú. bueno, al principio escuché que dijiste que podía ser entre el miércoles o jueves. No, pero esa es la oral. Ah, ok. Es que sí, no, igual te iba a decir, porque digamos, yo el jueves tengo evaluación de matemáticas, Ah, ok. entonces sí me chocaría como eso. Ah, sí, no, pero digamos, en este caso.